Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos van a estar viendo en esta hora, o sea, en otra ocasión. Como siempre, mis hermanos, estando siempre aquí por la gran misericordia del Señor Jesucristo, que es un privilegio grande para mí, siempre poder estar, hermanos, juntamente con ustedes, con ese propósito siempre de darle la alabanza y la adoración al Rey de Reyes, Señores de Señores, y poder presentar la palabra a mis queridos hermanos y amigos, tal como está escrito, sin añadirle y sin quitarle. Sea cada uno bienvenido y deseando que cada uno de ustedes haya sido bendecido por la palabra, porque el propósito de la palabra es para recibir bendición de parte de Dios. Así como los que nos ven por medio de el YouTube o por el medio del Facebook, Dios les bendiga grandemente. Y así pues, para mí siempre es un gran placer, amén, poder leer las Santas Escrituras juntamente con usted, porque pues no estoy aquí, pues mis queridos amigos y hermanos y amigos, para buscar contienda, ira o contienda, absolutamente nada negativo a todo eso, sino el propósito es de leer las Santas Escrituras para recibir bendición de parte de Dios a través de las palabras que el Señor nos habla a través de este santo libro. Así que como siempre para mí es un gran privilegio. Y así pues, Dios bendiga a los que se van a estar conectando en esta noche o los que van a ver este video en otra ocasión. Pues hermanos, el día de hoy quiero que leamos todos juntos y esto va a ser vamos a leer en Lucas capítulo 17, versículo 11. Hermanos, perdón, aquí vamos a leer algo, hermanos, basado a lo que Dios reclama. Gloria a Dios. Dios aquí hace un reclamo. Amén. Dios aquí hace un reclamo basado a la gratitud. Amén. Y esto pues le quiero decir a mis queridos hermanos, pues el amigo pues que también nos va a estar escuchando o nos va a estar viendo, también le hacemos ese llamado a que sea agradecido, primeramente a mis hermanos y después a mis amigos. Agradecidos tenemos que ser porque el Padre envió a su Hijo a dar su vida en la cruz del Calvario para darle a usted la salvación, que es la sanidad del alma. Amén. Y pues son pocos los agradecidos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, son pocos los agradecidos. Y el Señor aquí hace un lamento porque Dios se agrada de la gratitud, mis queridos hermanos. Dios se agrada de la gratitud que usted presenta a Dios por cuanto ha reconocido que Dios le ha dado la oportunidad de que le conozca y sabe alabar, glorificar su santo y bendito nombre. Pues vamos a ir, hermano, a las Santas Escrituras y le hago esa invitación a mi hermano, a mi amiga, a mi amigo, que si tiene su Biblia, pues para que no vayamos solamente a oír y después quede con duda pensando de que tal vez, pues, a veces hay muchos incrédulos que pues piensan de que uno pues solamente habla por hablar, pero no es el propósito. El hablar no es solo por hablar, sino que las Santas Escrituras dicen lo que quiere decir. Amén. Así que yo le hago ese llamado. Busque el Evangelio de Lucas. Sabemos quién es Lucas, hombre que Dios le dio ese gran privilegio como me lo ha dado a mí, le ha dado a usted y le va a dar a usted, amigo, el día que venga a los caminos del Señor. Cuando usted venga a los caminos del Señor, usted va a darse cuenta cuáles son los privilegios que Dios nos da. Le voy a adelantar un poquitito, bueno, de quién es Lucas.
Lucas, sabemos nosotros que no fue ningún apóstol, nada de eso, sino fue un oyente del Evangelio. Amén. Un oyente del Evangelio siendo doctor en cuerpos humanos y escuchando a otro doctor mayor que él. Gloria a Dios, porque él hacía curaciones físicas como doctor, pero el Señor era más grande ante los ojos de él, porque sí lo era, gloria a Dios, porque tal vez él podía dar una medicina para un dolor de estómago, un dolor de cabeza, cualquier otra enfermedad del cuerpo. Pero las sanidades que el Señor hacía eran mayores que las que él hacía, que Lucas hacía. Amén. Porque el Señor Jesucristo, recuérdese que es el doctor de doctores, Rey de reyes y Señor de señores. Qué privilegio más grande, ¿verdad? Pero este hombre, escuchando el Evangelio y escuchando quién era Jesús, todo lo que él hacía, todas las sanidades que él hacía, pues se interesó en averiguar en verdad quién era este hombre que calmaba la tempestad en el mar, que los demonios huían de él, que los leprosos eran sanados. Oiga, qué tremendo. En ese tiempo, hermanos, no había sanidad para los leprosos, pero llegó el doctor de doctores y sanaba a los leprosos. Este doctor, que era Lucas, pues nunca se imaginó que tal vez alguien más poderoso podía venir y pudiese hacer ese tipo de sanidades. Sanar un leproso, oiga, y la lepra que ahora que el mundo lleva, no está por encima del cuerpo, no está a la vista de los ojos de los hombres, sino la lepra la lleva en su corazón. Amén. Y en el tiempo pasado la lepra se llevaba por encima a la vista de los hombres, por tanto los hombres eran aislados, eran separados de la sociedad y no podían estar en medio de la sociedad. Por tanto, el Dios de la gloria, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, traía esa sanidad a esos leprosos y eran sanados. Bueno, estamos hablando del testimonio de quién vamos a hablar, pues Lucas relata la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sanando a 10 leprosos. Amén. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante hasta el 19. Corta la lectura, pero vamos a ver, hermanos, cuántos agradecidos hay en el tiempo actual. Amén. ¿Y qué era la lepra que usted tenía antes de venir al Señor Jesucristo? Ya sabemos que todo ser humano viene lleno de lepra, hermano, un pecado, otro pecado y inmensidades de pecado. El pecado de la mentira, el pecado de la codicia, el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, el pecado del alcohol, el pecado de la droga, el pecado de homosexual o pecado de lesbianismo, pecado de ladrón, pecado, si ya se lo repetí, pues ya. Pero cuánto pecado, toda esa lepra, hermanos, estaba en cada uno de los que hemos venido al conocimiento de la verdad, no por fuerza nuestra, sino por el gran privilegio que el Señor nos ha concedido de poder conocerle. Amén. Entonces, en este día, pues nosotros queremos siempre presentarle las Santas Escrituras y ver lo que Dios dice respecto a todos aquellos mal agradecidos. El mal agradecido es todo aquel que sabe que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvar su alma, pero no le ha tomado en cuenta. Amén. Esta gratitud, vamos a ver lo que el Señor habla respecto a estos hombres, que son 10. Son 10. Vamos a leerlo. Y lo leemos siempre, pues, queridos hermanos, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera.
Oiga, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Por ahí estaba ese caminito. Amén. Por ahí andaba. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué privilegio más grande. Amén. En este mundo, en el tiempo que estamos viviendo, mis queridos hermanos, yo le hago esa invitación a mi amigo. Y le hago esa invitación también a mi hermano que anda por ahí medio, ¿verdad? Como se dice, tal vez 2 días en el camino del Señor y 4 días en el mundo, disfrutando los placeres del mundo. Le hago este llamado y le digo: sea agradecido. Sea agradecido porque el Señor le dio el gran privilegio de ser sanado, lo sacó de ese mundo de las tinieblas, donde estaba hundido en el lodo, donde Dios lo tomó de la mano y lo puso en una roca, que esa roca sabemos que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y después de estando allí, usted se regresa atrás. Bueno, eso significa una persona que es mal agradecido, gloria a Dios, porque aquí el Señor hace un reclamo, y este día pues el llamamiento es a que se regrese a darle gracias a Dios por cuántas bendiciones el Señor ha derramado en su vida y ni cuenta se ha dado. Amén. Entonces el llamamiento es que usted sea uno de esos 10, perdón. Deje que los otros 9 se vayan, pero sea usted el que venga. Usted que está escuchando la palabra del Señor en esta noche, sea ese agradecido, sea uno de esos 10. Amén. Yo era uno de esos 10 también. Vine agradecido ante los pies de mi Señor y me arrodillé ante su presencia. Le he pedido perdón por todo lo que tal vez hice en el pasado y por cuanto Él ha tenido misericordia de mí y me ha dado la oportunidad de que le conozca, y he sido sanado de esa enfermedad mortal del alma, porque el pecado lleva al alma a la condenación. Y de esa condenación es que el Señor Jesucristo le quiere salvar en esta noche, mi querido amigo. Sea uno usted de esos 10, sea un agradecido y reconozca que el Señor vino y derramó la sangre en la cruz del Calvario por usted. Amén. Entonces, mire qué precioso esto. El Señor estaba predicando el Evangelio. Amén. Así como lo estaba predicando Juan en el río Jordán, recuérdese. Pero el Señor, pues, es de quien Juan predicaba. Amén. Gloria a Dios, qué precioso. Entonces, pero dice que él estaba ejerciendo el trabajo, gloria a Dios, predicando el Evangelio. Entonces dice, mire, ve yendo Jesús a Jerusalén. Amén. Esto quiere decir que quizás estaba en Galilea él, bueno. Pero bueno, dice que pasando de Jerusalén, dice,
yendo Jesús a Jerusalén. Mire, iba a dirección a Jerusalén. Pues aquí no se sabe dónde venía porque dice que pasaba entre Samaria y Galilea. Bueno, de por ahí venía. Y al entrar, dice, en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Oye, qué precioso esto. Se pararon de lejos. ¿Por qué cree que se pararon de lejos, mi querido amigo, mi querido hermano? Por eso lo dije al principio, los leprosos eran hombres que estaban aislados por la enfermedad que tenían, porque no podían estar en la sociedad. Amén. Eran distinguidos que eran leprosos y no podían estar en medio de la sociedad. Por tanto, ellos con una gran pena y una gran fe que tenían, pues aquí no se sabe quién fue el que gritó, si fue el samaritano o fueron los, porque aquí lo que da a entender que los otros 9 eran israelitas. Amén. Israelitas, pero ahí estaba ese samaritano también. Aquí hay un misterio. Pues si los otros 9 eran israelitas, ellos se fueron a donde el Señor los mandó, a que se presentasen a los sacerdotes, porque la ley les mandaba a los leprosos a que fueran y presentasen a los sacerdotes, y que los sacerdotes calificaran si aquello que había en aquellos hombres era lepra. Había un proceso entre los sacerdotes y los leprosos. Eso está en el pasado. Puede ir a Levítico 14 por ahí, pues ahí está el reglamento que tenían los sacerdotes en el pasado, donde que los sacerdotes se encargaban de examinar a profundidad si el hombre que era llevado como leproso era lepra la que tenía o tenía otro tipo de enfermedad. Pero entonces por eso el Señor le dice, id y presentad a los sacerdotes, amén, para que les hiciera la examinación si eran leprosos. Pero bueno, aquí dice que eran leprosos, amén, pero el Señor les mandó a que se presentasen a los sacerdotes porque esa era la ley, la ley les mandaba eso, amén. Entonces, pero la separación que habían de estos 10 ante la sociedad de que no tenía lepra, estaban lejos y gritaron fuerte, amén. Y de lejos, dice, de lejos gritaron. Y alzaron la voz diciendo, les escuchó el pueblo y les escuchó el Señor Jesucristo, porque el Señor siempre andaba con aquel montón de gente, hermanos, que le andaba siguiendo, ¿verdad? Le seguía por fe a la sanidad, por servicio al Señor y recibiendo la paz del Señor Jesucristo, amén. Pero mire, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo le digo a mi querido amigo, sin pena, no tenga vergüenza, porque para esto no tiene que tener vergüenza. Venga a los pies del Señor o grite de lejos. De donde está usted ahorita, váyase a su cuarto y diga, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Dígale, no tenga pena. Grítele, ten misericordia de mí, porque si usted hasta el día de hoy Dios no le ha dado la oportunidad de conocerle porque tal vez ha estado con un corazón altivo. Pero acérquese con un corazón humilde y el Señor tendrá misericordia de usted y le dará la oportunidad de poderle conocer tal como Él es. Gloria a Dios, porque qué precioso le hago ese llamado y venga al conocimiento de la verdad y se dará cuenta de lo que yo le estoy hablando. Amén. Porque del momento que usted viene a conocer al Señor Jesucristo, usted va a entender cuál es el gozo, cuál es la emoción que sentimos en nuestro corazón de hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque sabemos en verdad quién es Él y qué es lo que a Él le agrada.
ya va a ver qué fue lo que a él le agrada. El 17 lo va a decir. Amén. A él le agrada la gratitud, mi querido hermano y mi querida amiga, mi querida hermana, mi querido amigo. Y a él le agrada la gratitud. Amén. A él no le agrada cuántas cosas usted pueda hacer. No, él, un hombre agradecido, lo único que oye es su voz y empieza a caminar en pos de él, guardando, oyendo y guardando su palabra. Amén. Entonces, el 13 le dijo, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué privilegio más grande. ¿Sabe qué, mi querido amigo? No hay privilegio más grande que usted venga a los pies del Señor Jesucristo y pueda ser perdonado por Él y empiece a caminar usted limpio de cualquier lepra que pueda tener en su interior. Recuérdese que ahora la lepra no está a la vista de los hombres, pero la lepra la lleva dentro de su corazón. Primeramente, ¿qué puede ser una lepra? La dureza de su corazón, de no venir al conocimiento de la verdad, estando la oportunidad de poder caminar, oír la voz de Dios y aceptar y caminar en pos de Él. Esta gente, estos hombres, estos 10 estaban por allá abandonados en cuevas porque la casa de esta gente en el tiempo pasado era un aislamiento lejos de la sociedad, pero ellos no podían acercarse para poder hablarle de cerca, sino que tuvieron que gritar de lejos, a voz en alto, para que el Señor pudiera escuchar. No es que el Señor no les pudiera escuchar, sino para que quedara como testimonio. Amén, porque Dios escudriña los corazones y sabe desde el momento que usted le va siguiendo, Él sabe por qué le sigue. Si le sigue por interés, si le sigue por lo que le siga, Él ya sabe por qué le está siguiendo. Pero quiero hacer el llamamiento que no venga a buscar al Señor solamente para una sanidad física, sino una sanidad del alma, porque Él viene a sanar el alma que está quebrantada, que está abatida en su interior, que sabe que al morir va a un lugar de tormento si usted no se ha arrepentido de sus pecados y no quiere que el maestro, el doctor de doctores, sane esa lepra que lleva en su interior. Amén. Pero si usted este día viene y le pide al Señor que le dé la oportunidad de conocerle tal como Él se la va a dar. Eso sí se lo garantizo. Amén. Porque Él dice que si Él viene y toca a su puerta y usted le abre, Él viene y cena juntamente con usted, Él y su Padre. Amén. Perdón, el 14 dice, cuando Él los vio, porque así los vio, le dijo, oiga lo que le dijo, solamente dio la palabra así como la dio aquella vez, bueno, aquí está más antes, de cuando el centurión se acerca y el centurión le dijo, Señor, qué fe de este hombre. Le dijo, solo da la orden, porque creyó que él era poderoso. Porque yo también le dije, soy alguien que da órdenes. Yo le digo a mi siervo, ven, él viene, le digo, ve, él va. ¿Qué le estaba diciendo al Señor? Solo di y será sanado. Qué fe de este hombre, ¿verdad? Así que ahora usted agarre esa fe para usted, pídale al Señor que deposite esa fe en usted y usted diga, Señor, yo te quiero servir a ti, sáname de este pecado, recíbeme tal como soy y permíteme caminar en pos de tu palabra. Ten misericordia de mí, dígale mi amigo, no tenga pena. Tenga pena para las cosas malas, pero para las cosas buenas, para la salvación del alma. No tenga pena, no tenga vergüenza. No tenga vergüenza que a usted el día de mañana le digan qué pasó, te convertiste. A los creyentes, usted con alta voz diga, gracias a mi Señor que me dio la oportunidad de conocerle. Claro que sí, ahora soy cristiano evangélico, seguidor de Cristo, servidor de Cristo. No se avergüence, porque es un privilegio grande. Amén. Pablo lo dijo claritamente. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia de Dios. Amén. Entonces, dice el 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Oiga, les dio una orden. Amén. Les dio una orden. Y ellos captaron la orden. Ellos no vinieron y le preguntaron, ¿y qué pasó? ¿Será que los vamos a curar o no? Ellos tuvieron fe en ese momento. La fe fue grande, pero la gratitud fue poca. Amén.
porque aquí no solamente el samaritano fue sano en ese instante, todos fueron sanados. Amén. Entonces, la orden era que tenía, como se lo expliqué anteriormente, todo leproso que tenía esa enfermedad de lepra tenía que presentarse al sacerdote. El sacerdote venía y hacía una investigación basado a la profundidad del grano que tuviese, y el sacerdote calificaba si aquella era lepra y lo ponía en proceso para que fuese sanado. Amén. Pero aquí el Señor les da la orden que vayan y se presenten al sacerdote. Amén. Entonces, mire, cuando él los vio, les dijo, id, mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, no tuvieron que llegar al sacerdote, mientras iban, fueron limpiados. Fueron limpiados. Fueron los 10, fueron sanados. Amén. ¿Cuántos siempre hay en el camino del Señor que el Señor les ha perdonado su pecado? Les ha dado la oportunidad de que conozcan al Señor, pero nunca han mostrado una gratitud. Nunca han querido representar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, sino que se avergüenzan del Evangelio. Yo siempre le he dicho a mi querido hermano, mi querida hermana, no se avergüence del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios. Estos 9 se fueron, y sabe qué puede acontecer, digámoslo así, usando la lógica, que estos eran medios, digámoslo así, recibieron el favor y dijeron, nosotros no nos vamos a presentar a esa multitud que anda el Señor para que se burlen de nosotros, que nosotros éramos los leprosos. No, vámonos y mejor y presentémoslos a otro lado para que miren la belleza de hombres que nosotros somos. Un ejemplo así, más o menos yo soy alguien que puedo entrar a una imaginación de algo que puede acontecer cuando están estos ejemplos. Pero yo lo único que le puedo decir es esto: que seamos agradecidos, porque de eso es de lo que Dios se complace, mi querido hermano, mi querido amigo. Oiga lo que dijo, mire lo que aconteció. Este uno soy yo, y este uno que sea usted, mi querido hermano. Sea agradecido con mi Señor, represente al Señor en la tierra, de donde Dios lo rescató, de donde Dios lo levantó cuando estaba tendido en aquella cuneta, cuando estaba tendido en aquella cama, cuando estaba siendo aborrecido por la sociedad, cuando ya nadie quería saber de usted, tal vez por el mal olor que se cargaba, de la enfermedad que tenía, por aquella enfermedad donde ya los doctores lo habían desahuciado, tal vez de donde ya su familia no quería saber nada de usted, porque usted ya no tenía esperanza de salvación o sanidad de la vida física y del alma, pero el Señor vino y le dio esa oportunidad de venir y poder caminar, y ahora usted se ha olvidado de lo que el Señor ha hecho en su vida. Yo le digo una de las cosas, hermano, que lo que más siento yo en mi corazón es gratitud por las bendiciones que el Señor me ha dado. Primeramente, la bendición más grande es saber que soy un hijo de Él y que me ha escogido para alabanza de su gloria. Amén. Porque yo soy hijo de Dios, porque eso es lo que Él dice, que Él los ha escogido a nosotros para que los representemos en la tierra como sus hijos. ¿Y quién es un hijo? Un hijo es el que escucha la voz de Dios, no voz audible, sino a través de estas santas escrituras, y escucha la voz y va caminando en pos de su palabra. Ese es un hijo. Amén. Entonces yo me siento como ese hombre agradecido que estaba entre medio de los 10. Amén. Entre medio de los 10 estaba él. Entonces, mire qué aconteció. Mientras iban de camino, fueron limpiados, fueron sanos. Amén. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? El camino es el Evangelio. Mientras usted estaba en el mundo, el Señor lo llama a caminar en el camino, y mientras usted va en el camino es sanado de todo, pero va en el camino y se olvida de que el Señor lo ha sanado. Amén. Esta vida que llevamos, pero todo aquel que es agradecido
no para de dar gracias a Dios por la sanidad que ha hecho en su vida. Y todo el tiempo está agradecido. Mírelo, este hombre reconoció lo que había acontecido en ese momento. Mire lo que pasó aquí. Amén. Entonces uno de ellos, oiga bien el 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Gloria a Dios. Pues aquí yo estoy, mi querido hermano, aprovechando esta oportunidad que el Señor nos ha permitido de poder leer su Santa Escritura y poder transmitirla a través de estas redes sociales, que es un privilegio grande que en otro tiempo nunca imaginábamos poderlo estar haciendo. Pero el Señor, en su amor y su infinita misericordia, ha permitido estos medios para que su santo evangelio sea predicado a todo el mundo. Así, para que nadie vaya a tener una excusa en el día final diciendo que él no ha escuchado palabra de Dios y que no tuvo oportunidad de escuchar palabra de Dios. No hay excusa. No hay excusa. La palabra va a ser y está siendo predicada en todo el mundo porque Dios ha permitido esta inteligencia. Esto no es de hombre, esto es parte de Dios, porque Dios es el que da el saber, Dios da el entendimiento, Dios da la sabiduría, Dios da la inteligencia, y por tanto esto no es obra de hombre, sino es obra de Dios. De una o de otra manera sabemos nosotros que el evangelio tiene que ser predicado, pero en esta hora para mí es un gran privilegio poder decirle gracias, Señor, porque me has limpiado de esa lepra, de esa sanidad del alma. Amén. Sanidad del alma, mis queridos amigos y hermanos, porque sabemos que la sanidad que el Señor vino a dar es para salvación del alma. Amén. Y no se preocupe del cuerpo, porque si Dios quiere, usted va a estar sano todo el tiempo mientras vive en la tierra. De lo contrario, si Él quiere también, usted va a estar enfermito del cuerpo, pero va a estar alentado del alma, porque está apto para entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces, mire, ve, sea usted ese, el número 15, mire, ve. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. ¿Cómo puede definirse usted que ha sido sanado? Bueno, primero tiene que tener esa fe, creyendo que el Hijo de Dios vino a morir en la cruz del Calvario para que su alma pueda ser salva a través de ese derramamiento de esa sangre en esa cruz del Calvario. Eso es lo que tiene que saber usted y ser agradecido por cuanto el Hijo de Dios vino y derramó esa sangre en la cruz del Calvario para salvar su alma. Digámoslo, pongámoslo de esa manera. Amén. De esa manera pongámoslo. Entonces, mire, ve, ese hombre regresó agradecido. Oiga, pero qué tremendo es esto. Porque el Señor hace una definición entre esos 10. ¿Usted sabe quién era un samaritano? Un samaritano se le llamaba a alguien que era inmundo para los judíos. Amén. Era alguien inmundo, como los de Galilea o todos los gentiles éramos inmundos para los judíos, gloria a Dios, pero ya el Señor pues vino y nos hizo un solo pueblo, derribando esas paredes, gloria a Dios, que había entre los judíos y los samaritanos, gloria a Dios. Pero aquí el Señor hace una aclaración. ¿Quién es el agradecido? ¿Quién es ese agradecido? Amén. ¿Quién es ese agradecido? Gloria a Dios. Sea usted ese agradecido el día de hoy, mi querido amigo. Sea usted ese agradecido. Venga a los pies del Señor y grítelo a voz en alto. Tal vez no sea con su garganta, sino con el testimonio que usted da de que ha sido transformado por la palabra del Señor Jesucristo que ha venido a usted en esta noche. Amén. Mire qué precioso. Esto es lo que el Señor quiere, mi querido amigo. Esto es lo que el Señor quiere, mire, que lo reconozca como su Salvador de su alma. El 16. Mire lo que hizo este hombre, reconociendo que él era el quien le había sanado de la enfermedad. Mire lo que hizo. Estamos hablando de uno de los 10 que vino a la presencia del Señor y se postró. Mire, ve, y se postró rostro en tierra a sus pies. Qué precioso. Dándole gracias, y este era samaritano. ¿Escuchó?
¿Por qué lo distingue de esa manera? Siempre el Señor hace hay una parábola ah, del samaritano, sí, el samaritano y los sacerdotes. Amén, porque la Biblia dice de que yendo un hombre de Jerusalén, dice, iba pues de camino a sus negocios, pero en el camino dice que le aparecieron unos hombres ladrones, le golpearon y le robaron todo y lo dejaron medio muerto. Pero dice que en el camino, era un camino de comercio donde transitaba mucha gente, pero dice la Biblia que caminaron, primero dice que fueron, no me recuerdo si fueron, fue un sacerdote que pasó primero, estamos hablando de un sacerdote que conocía la ley. Y después pasó, dice el otro, que era un levita, que estamos hablando que de la misma línea de sacerdotes, con la diferencia que uno ya estaba calificado como sacerdote para ministrar en el servicio del Señor, el otro pertenecía a la tribu de Leví, que también conocía la ley. Pero también dice que pasó Pero ni uno de los dos, pues ni el sacerdote ni el levita atendieron al golpeado, amén, sino que dice que un samaritano, uno de Samaria pasó y levantó a aquel moribundo, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a la mesón, pagó por la hospitalidad y le pagó más al mesero para que lo cuidase, y si algo más saldría de más de la cuenta, al regresar él iba a pagar. Qué precioso. Es lo mismo que dijo el Señor, que si cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de sus hijos, él le va a recompensar también. Amén. Ahí vamos. Amén. Entonces, de igual manera, el Señor aquí está haciendo una definición. ¿Quién es este agradecido? O sea, que lo que a veces, hermanos, pues, perdóname, mi querido hermano y mi querido amigo, yo le voy a hablar algo. A veces los que no son cristianos hacen trabajo de cristianos evangélicos, y los que son cristianos evangélicos se portan como aquellos que, viendo al hombre herido, no le atendieron. Amén. Entonces, pero aquí siempre Dios está poniendo un samaritano. Y el Señor esperaba gratitud de los 10, no solo uno. No solo uno. Claro, Él puso el gran ejemplo de este hombronazo. Gloria a Dios, agradecido. Y esa es la gratitud que el Señor quiere de usted, mi querido hermano y mi querido amigo. No se avergüence el Evangelio, represente a Cristo en la tierra como su Señor y Salvador de su alma. No se avergüence el Evangelio, porque dijo Pablo que es poder y potencia de Dios, y yo también lo confieso, que es poder y potencia de Dios, y no me avergüenzo el Evangelio. Amén. Porque para mí es un gusto, un placer, un gran privilegio llamarme creyente evangélico. Amén. Gloria a Dios, porque en verdad es poder y potencia de Dios a los que creen al Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y se postró rostro en tierra. Estamos hablando del leproso, agradecido, dándole gracias. Y este era samaritano. Mire qué pasó aquí. Mire qué dolor en el corazón de mi Señor y Salvador Jesucristo. Mire qué dolor. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 a dónde están? ¿A dónde están los otros 9? Amén. El Señor dijo que vino a dar su vida en la cruz del Calvario por toda la humanidad, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el Señor quiere que usted le reconozca el día de hoy, mi querido amigo, y venga a los pies de Él, reconociéndole como su Señor y Salvador de su alma, el único que puede salvar su alma de la condenación venidera. Amén. Qué dolor más grande de mi Señor y Salvador Jesucristo, de igual manera como dijo en cierta ocasión, cuando se lamentó de Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cómo no quise yo, dice, como la gallina,
cuidar a sus polluelos, algo así dice, y protegerlos, pero no se dejaron, porque son hermanos rebeldes. El Señor con los rebeldes no trata, amén. Pero con los agradecidos, el Señor está siempre allí, hermano, cuidándole y protegiéndole, amén. Entonces, mire, ve, ¿dónde están? Y los otros 9, ¿dónde están? Dijo el Señor, porque fueron 10. Amigos, si usted está en ese grupo de los 10 y usted sabe que el Señor es el único que puede salvar su alma de la condenación venidera, venga arrepentido a los pies de Él, postrándose en tierra y diciéndole: Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador de mi alma. Dame la oportunidad de conocerte, tal como este hombre está diciendo que tú das la oportunidad a aquel que quiere conocerte. Dios se la dará. Dígale así al Señor y Dios le abrirá el entendimiento y le dará la oportunidad de conocerle tal como Él es. No se avergüence, esté en donde esté, en medio de quien esté, si esté escuchando esta palabra, no sea mal agradecido, porque el Señor también dio la vida por usted, no solamente por mí, sino por toda la humanidad, por todo aquel que tiene entendimiento, le da la oportunidad que venga al conocimiento de la verdad. Por tanto, no rechace su llamado, amén. Venga y sea uno de esos agradecidos, amén. Y usted, mi hermano, que anda por allí medio descarriado, también venga, regrésese, vuélvase al camino del Señor, y que es la santidad de donde el Señor lo ha puesto, y el Señor lo sacó de aquel mundo de tinieblas donde vivía sin esperanza, pero ahora usted se ha descarriado y anda por ahí haciendo las cosas como a usted le parece, pero no conforme a la voluntad de Dios. Regrésese y pídale perdón a Dios y glorifique a Dios y dele gracias a Dios por la oportunidad que le ha dado de poderle perdonar. Amén. Entonces, mire, ve, eran 9. El Señor reclamó. El Señor, hermano, siempre está reclamando esa gratitud que tiene usted. Si no sabe usted qué es una gratitud, pues venga, adore el nombre de nuestro Señor Jesucristo, glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mantenga esa santidad, y esa es una forma de mostrarle gratitud a mi Señor, oyendo y guardando su palabra. Amén. No venga con ese montón de sacrificios y de rebelde, porque Dios no se deleita de los sacrificios, sino de la obediencia a su palabra. Amén. Entonces dice el 18, no hubo quien volviese. Oiga, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino oiga, extranjero, un extranjero. ¿Por qué le decía extranjero? Porque era samaritano, amén. Entonces, si era extranjero, era porque los demás eran ciudadanos israelitas, amén. Pero los israelitas no fueron agradecidos, por eso tenemos ese gran privilegio que el Señor dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, porque tenemos ese gran privilegio, hermano, de decir que nosotros sin verle hemos creído en Él, por cuanto vio un corazón humilde deseando tener una oportunidad de ser hijo de Él, y Él lo vio y lo dio la oportunidad de ser hijos suyos, porque Él nos ha comprado a precio de sangre, estando en una condición donde no valíamos nada, pero Él nos ha comprado a precio de sangre. Por tanto, Él tiene derecho a nosotros y nosotros tenemos derecho a Él, porque ya somos su pertenencia. Amén. Dijo el Señor, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que le salva a usted en el día de hoy, mi hermano? La fe. La fe. El justo por la fe vivirá. Pero en el pasado no era por fe, sino por una ley. El que cumpliere esta ley, por ella vivirá también. Amén. Así que, mis queridos hermanos, esto era lo que yo les quería cantar. Perdón, les quería leer. Y les quiero cantar el canto, porque hay un canto de los 10 leprosos. Bueno, si usted no se aburre, yo lo voy a cantar, y le voy a cantar al Señor. Bueno, al Señor que lo voy a cantar, pero no quiero que, cuando le digo que no quiero que se aburre, es que no se salga, sino que esté por ahí escuchándolo, el canto, porque lo vamos a cantar. Déjame ver si lo encuentro. Y si no lo encuentro, pues otro día lo vamos a cantar. Amén. Déjenme ver, parece que... Permítame que se me haga.
permítame un segundo. No me vaya. Tenga paciencia. Para otras cosas hay más paciencia, pero para las cosas del Señor casi no, ¿verdad? Pero vamos a ver. Vamos a ir lo encontrando. Permítame, no se vaya. Déjame buscarlo por acá. Permítame un segundo. Permítame, hermano. Creo que me perdió. Permítame. Permítame. Se me perdió. Bueno, lo cantaré en otra ocasión. Bueno, voy a cantar un canto de todas maneras al Señor primeramente. Agradecido, porque estamos agradecidos, mis queridos hermanos. Bueno, vamos a dejar los 10 leprosos para otra ocasión. Amén. Pero vamos a cantar un canto también de gratitud. Vamos a cantarlo, pero vamos a cantar otro, mire, ve. Vamos a cantar la 382, que ese es un canto de gratitud también. Amén. Y acompáñeme también, mi querido hermano y amigo, para cuando ya venga a los pies del Señor, ya empiece usted a cantar siempre cántico de gratitud. Amén. Y es la 382 en este himnario, pues, yo no sé, hermano, tal vez usted la haya escuchado, pero siempre lo hacemos para honrar a mi Señor en gratitud de todas las bendiciones que nos ha dado. Amén. Entonces, permítame un segundo y vamos a cantar este canto, donde nosotros sabemos que lo hacemos siempre para honrar el nombre de mi Señor Jesucristo, en gratitud de todo lo que Él nos ha dado. Primeramente la salvación y el privilegio de conocer a su Hijo amado Jesús de Nazaret a través de sus santas escrituras. Bueno, vamos a cantar, mire, la 382. Agradecido. Amén. Cantémosle al Señor. Estoy agradecido, Señor, porque tú me has salvado, por el día que me has dado, mi Dios, por el aire y el sol, porque diste a mi alma la unción de poderte alabar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno solar, por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor, te digo una vez más. Estoy agradecido, Señor, por el mar y la tierra, la luna y las estrellas, mi Dios, de azul inmensidad, por Jesús que ha venido a morir para mi alma salvar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das.
Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno solaz por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor, te digo una vez más. Gloria a Dios. Ese es un canto de gratitud, mi querido hermano, porque cada día que uno amanece puede ver la grandeza de su amor, la grandeza de su misericordia y la fidelidad, hermano, que está siempre con cada uno, ¿verdad? Porque cada uno que le hemos conocido y que nos ha dado la oportunidad de conocer, lo único que tenemos es gratitud. Amén. Y este canto va relacionado a la gratitud, tal vez no la que quería cantar de los 10 leprosos, pero en otra ocasión, pues, la vamos a cantar. Amén. Entonces, pues como siempre, mis queridos hermanos, para mí es un gran privilegio poder cantarle, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, para mí ha sido un privilegio poder leer la Santa Escritura y poder cantar. Y así pues haciéndoles llamado a mis queridos amigos que el día que ya vengan a los pies del Señor también puedan ser unos agradecidos y puedan cantar esos cánticos, que vaya aprendiéndoselo ya para cuando el Señor le dé la oportunidad ya usted esté adelantadito cantándole a mi Señor, porque yo tengo fe que el Señor le va a dar la oportunidad que me dio a mí, así como se la dio a aquellos 10 leprosos. Que el Señor me los bendiga y si el Señor no ha venido será hasta la próxima, mi querido amigo. Que el Señor me los bendiga, una feliz noche y como siempre, sean llenos de bendición de parte de mi Señor Jesucristo. Que el Señor les abra el entendimiento para que puedan recibir esta bendición. Feliz noche, nuevamente, que el Señor me los bendiga.